Y las carpetas tienen un boletín que es nuestro primer esfuerzo como coordinadora. Nos hemos autodenominado coordinadora minero-metalúrgica, y en realidad somos sindicatos de la zona que estamos tratando de unificarlo no solamente en lo teórico, sino que en lo práctico. Queremos ver cuáles son nuestras necesidades. Ese boletín que ustedes tienen en la carpeta es un primer esfuerzo y un primer diagnóstico de ver y de demostrar qué es lo que está pasando hoy día con la industria en general, con Huachipato. Hoy día, de hecho, acabamos de tener una reunión con la Comisión de Fomento del CORE, los dirigentes de Huachipato, donde planteamos otra vez la necesidad de que la siderúrgica no se muera. Estuvimos conversando con ellos hoy día y tratando de ponerlos más en antecedentes de primera fuente, digamos, de lo que se trata hoy día, esta defensa de la industria y para dónde queremos avanzar. Que nosotros necesitamos a las industrias, las necesitamos como fuentes de empleo reales, y como les digo, además esta charla con respecto al tema del trabajo pesado es un anhelo de nosotros como dirigentes y como trabajadores. O sea, siempre están en las preguntas de ustedes el tema del trabajo pesado, y hoy día de verdad tenemos el privilegio de tener una persona que pertenece a esta, no es miembro de la comisión, yo quiero aclarar, el fiscalizador de la Comisión Económica Nacional. Y con mucha gentileza ha querido venir a explicarnos. Nosotros le hemos contado de la necesidad de hacer este trabajo, y con mucha gentileza ha venido a contarnos de qué se trata, y esperamos que ustedes le hagan y lo estrujen y que saquen todas las preguntas y saquemos todos los mitos de la realidad. Nosotros ya conversamos con él un buen rato y creo que estamos bastante claros en algunos aspectos. La idea es que ustedes también queden muy claros, porque nos quedó también nos dejó muy contentos y que cómo se hace todo este trámite y es fundamental en este trámite que ustedes sean protagonistas, que ustedes sean los que desarrollen este trabajo con la ayuda de nosotros. Me acompaña Carlos Nová de Vice, Richard de Sigún, que es una maestranza que está ahí en el Orgullo, Jaime Aguayo, que es de la empresa Recauda, que está dentro de Huachipato también, y José Barra, que también es presidente del sindicato de Nehuel. Nos hemos unificado y esperamos que esto sea una acción de muchas que podamos hacer en conjunto para poder trabajar de forma práctica más unidos. Así que yo les voy a dejar con Mauricio para que no inicie la charla. La ley 19.404 es la ley de trabajo pesado, que está destinada a las personas que cotizan en el sistema de AFP. No es muy compleja de leer en el sentido de tiempo, sin embargo tiene muchas dudas más que claridades, y lo importante es que esas dudas debiesen ser resueltas aquí, en virtud de que yo soy el representante del Estado en esto. Hoy día soy fiscalizadora analista de la Comisión Económica Nacional, también fiscalizo las comisiones médicas de invalidez, pero antiguamente yo era el jefe de gabinete de la Comisión Económica Nacional, por lo tanto está mi expertise en el tema. Lo que hace la Comisión Económica Nacional es calificar puestos de trabajo según le lleguen requerimientos. Y lo que hace es tres cosas: calificar 0%, que quiere decir que el trabajo no es pesado; 1%, que quiere decir que el trabajo es semipesado, que si bien es un error técnicamente, pero así lo define la ley; y con un 2%, que es trabajo pesado. Esta calificación tiene dos consecuencias, una económica y una legal. Cuando la Comisión Económica Nacional dice que un puesto de trabajo es pesado al 1%, quiere decir que económicamente la consecuencia es la siguiente: el empleador tiene la obligación legal de descontarle a todas las personas que estén en ese puesto de trabajo, con ese contrato de trabajo, un 1% adicional de su sueldo, y además tiene la obligación de sacar de su bolsillo, el bolsillo de la empresa, e igualar ese 1%, es decir, un 2%,
y mandarlo a su cuenta de capitalización individual en la AFP. Es decir, usted en vez de un 10% va a cotizar un 12% mensual, que la mitad la va a pagar usted y la mitad la va a pagar la empresa. Ese es respecto a lo económico. Y lo legal es que si usted, por cada 5 años que usted trabaje en ese puesto de trabajo, calificado al 1%, o sea que le hayan descontado un 1% adicional todos los meses durante esos 5 años, usted va a rebajar un año en la edad legal para pensionarse, es decir, 64, podría llegar a 64, en el caso de los hombres, 59 en el caso de las mujeres. Y eso puede ir avanzando. Con un tope de rebaja de 5 años, es decir, cotizando 25 años al 1%, usted puede rebajar 5 años de la edad legal para pensionarse. En el caso del 2%, es lo mismo pero el doble. Todos los meses el empleador tiene que descontarle a usted un 2% adicional y el empleador pone de su bolsillo otro 2% y usted recibe un 4% adicional de cotización en la AFP, en su cuenta de capitalización individual, y por cada 5 años trabajados usted puede rebajar 2 años en su edad legal para pensionarse con un tope de 10 años en total, es decir, 25 años al 2%, 2 por esos periodos de 5, son 10 años de rebaja. Por lo tanto, en el caso de un hombre podría irse como tope a los 55 y en el caso de una mujer a los 50. Eso es lo que hace básicamente la Comisión Económica Nacional. ¿Cómo lo hace? Como ustedes lo vieron, hay 7 personas, un representante de los trabajadores, que hoy día es un representante de la CUT, designado por la CUT, que es de esta zona, y un representante de los empleadores, que hoy día es designado por la CPC, por la Confederación de la Producción y el Comercio. Ellos tienen derecho a voz y voto, representando ambas partes. Y además 5 expertos que ustedes vieron ahí, que está presidido por un médico especialista en salud ocupacional. Ellos toman la decisión ¿en base a qué? A un análisis de 4 cargas de trabajo. La gente cuando piensa en la ley 19.404 de trabajo pesado, se imagina que solamente aquel que carga sacos de cemento es el que puede optar a esta ley. Eso es un error. La comisión califica en 4 dimensiones. Ambiental, que se refiere a todas las cargas ambientales que ustedes pueden recibir, polvo, radiación, calor, frío, etcétera, etcétera. Además de eso, la física, que se refiere específicamente a cargar, levantar, movilizar carga y todo lo que afecte músculo-esqueléticamente, como le dicen los médicos. Está la carga mental, que se refiere, y ustedes lo vieron ahí, la carga mental, este tipo que tiene 4 o 5 monitores que lo está mirando, que tiene que permanentemente hacer más de 2 funciones, esa es la carga mental. Y por último, la carga organizacional, que se refiere principalmente a los turnos de trabajo. Turnos de noche, turnos en campamento, etcétera, etcétera. En esas 4 dimensiones que ustedes vieron en el video, la comisión puede decir, la carga mental es tan pesada que es un 2%. O puede decir, tiene un poco de cada una, por lo tanto un 2%. O puede decir, tiene no tanto, pero tiene de 2 cargas, ambiental, física, por lo tanto un 2%, o un 1%. Por eso es importante entender que la calificación de trabajo pesado no es algo que tenga que ver con la fuerza física solamente, sino que con el nivel de atención, con los turnos, con las condiciones ambientales en las que ustedes trabajan, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que hace la Comisión Económica Nacional, aunque parezca muy simple, y uno después lo ve muy complejo, pero efectivamente no hace nada más que eso. Califica en 0%, 1% y 2%. ¿Qué implica cuando califica un puesto de trabajo? Lo que yo les mencioné. Pero adicionalmente es una cotización obligatoria. Cuando la Comisión Económica Nacional determina que un puesto de trabajo es trabajo pesado, todos los trabajadores o viejos con cariño que están bajo ese contrato de trabajo, ese puesto de trabajo, tienen la obligación de hacer este descuento. El empleador tiene la obligación de hacerle el descuento. Y no es voluntario en el fondo, esa es mi aclaración. No es que yo pueda decir, ya, yo estoy calificado, pero yo no quiero. No lo puede hacer. Es como negarse a la cotización de la AFP cuando uno no es pensionado. Exactamente lo mismo. Esa es la condición general y central. Y la otra, que esto no es retroactivo. Es decir, si mi puesto no está calificado, todo lo que yo hice para atrás no vale para esta ley.
claramente vale para su experiencia y para todo lo que han trabajado. Pero para esta ley no corre hacia atrás. ¿Por qué? Porque el sistema no permite que uno vaya a poner plata para atrás en la AFP. Si yo ya no puse plata en un tiempo, yo no puedo llegar y poner en mi cuenta de capitalización más plata, que no sea la que retiren de emisión. Cuando ustedes les dicen que los APB van a ir destinados a eso, los APB funcionan en otra cuenta. No tiene que ver con el 10% que ustedes les descuentan todos los meses. La única forma de meter plata a ese 10% es a través de la calificación de trabajo. Eso es en general, y a mí se me van a ir aclarando algunas cosas y yo quiero empezar a escuchar las dudas y cosas que tengan respecto al tema. El tema es que las empresas trabajan con gente contratada de planta indefinida y con gente contratada por faena y con contratistas. ¿Se aplica igualmente? Absolutamente. La diferencia aquí es un puesto de trabajo por RUT que lo contrata, por empleador. Probablemente hay un subcontratista que, aunque no debería, pero muchas veces hacen lo mismo que lo que hace el trabajador de planta. Bueno, ahí lo que hay que hacer es un mismo formulario cambiarle el nombre del empleador, ¿no? Y el nombre del contrato que tiene. No es una situación compleja. No es necesario la calificación. Si es necesaria la calificación, siempre es necesaria la calificación. Y ya se hizo la calificación para... Es un puesto de trabajo con una empresa determinada. Si hay una persona al lado que hace el mismo trabajo con otra empresa, no, pero esto es para los subcontratistas. Esa persona tiene distintos empleadores. El viejo de planta hace lo mismo que el viejo subcontratista, pero los empleadores son distintos. Por lo tanto, legalmente los puestos son distintos. Y para la comisión son distintos. Hay que presentar el formulario, pero solo eso, presentarlo, porque el formulario es el mismo. No tienen que calentarse la cabeza haciendo las cosas al mismo tiempo. La cuestión es que, como decía el compañero, hay personas de planta y provisorias, por así decirlo. La cuestión es, esa persona que, la provisoria, va a estar un tiempo ahí, la despiden o la sacan. ¿Qué pasa con esa persona? La calificación de trabajo El pesado, puesto es sí. que está en puesto, el lugar físico es el que está, o la persona. La persona no. Lo que está calificado es un puesto de trabajo según contrato de trabajo con un empleado. Ya. La cuestión es, si exacto, yo estoy trabajando ahí, un trabajo y bien, y ya ponen a otra persona. Esa persona, si tiene el mismo contrato con el puesto que calificaron, esa persona inmediatamente le tienen que hacer el descuento por trabajo pasado. Porque es el mismo puesto de trabajo y el mismo empleado. No es por persona. Ya, ahora sí, ya, yo me fui, y esa condición esa condición yo la pierdo. La pierde en la medida en que no esté haciendo trabajo pesado. Porque lo que yo ya puse, esto es como el dicho, lo comido, lo tomado y lo bailado, no se lo quita nadie. Durante 6 meses que duró la faena, por ejemplo, le descontaron un 2% y el empleador tuvo que sacar de su bolsillo y poner un 2%, ¿cierto? Toda esa plata ya quedó en la FP y nadie la puede sacar. Ahora, Y el tiempo que ganó para pensionarse también quedó y lo va a ir sumando. ahora, yo me voy a otra empresa. ¿Sí? Esa empresa, para que siga yo estando en el sistema, debería estar considerada en... Hay que hacer la calificación. Hay que hacer Si la es que no está hecha, calificación. hay que hacerla. O sea, mi empleador debería hacer la calificación para que yo sí. No debería, porque no tiene la obligación de hacerlo. Pero claramente, o sea, si es la misma pega que hacía antes y ya está calificada como trabajo pesado, entonces el señor empleador, mire, yo mismo voy a llenar este formulario, no sé yo, listo, se entrega a la comisión. De hecho, si ya hizo una vez el formulario, lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre a la parte de arriba y presentar. La cuestión es... La última, dígame, la última. Si una empresa de rubro metal mecánico, en este caso una metalúrgica, donde se realizan todos esos tipos de trabajos y funciones que en el video mostraron, ¿por qué no, por ley, debería estar considerada ya como una empresa con trabajo pesado para todos sus trabajadores? Esa respuesta se le puede dar cuando sea diputado. Ya. Porque sería, para mí es es una cuestión muy lógica. Yo le encuentro razón, pero no la puedo responder yo. Ya. Ahora, mi pregunta es la siguiente: probablemente dentro de todos los representantes del sindicato, bien compañeros que vimos acá, ¿hay alguna empresa que esté calificada en alguna y que ya tengan la experiencia de que están haciendo ese tipo de cotizaciones o no? Pregunta en general.
¿Hay alguna empresa que esté? Yo entiendo que Guachipato tiene algunos puestos que están calificados. ¿A partir de cuándo? La comisión que evalúa, que califica los puestos de trabajo, existe una comisión que funciona centralmente en Santiago o existen comisiones en regiones. Y lo otro, ¿cómo hace el trabajador para que su puesto de trabajo sea calificado? ¿Cómo lo comunica? ¿A través del formulario o tiene que pasar por el empleador? La comisión es una sola, y son los 7 miembros que están ahí, y es una sola comisión central, que define todos los puestos de Chile, mientras sean presentados. Esa es la diferencia. No. ¿Cómo saben ustedes que hay que evaluar un puesto? Hay que llenar un formulario y entregárselo al CEREMI, y el CEREMI se lo manda a la Comisión Ergonómica Nacional y la Comisión de ¿El trabajador tiene que dar? Lo puede hacer el trabajador, el sindicato o la empresa, por separado. Pero en este caso no traerá algún tipo de consecuencia cuando lo hace un trabajador solo. Por eso es importante que lo hagan los dirigentes sindicales, porque ellos tienen fuerza. Que probablemente sea la organización la que pueda solicitar ese tipo de requerimientos. Porque si lo hace un trabajador solo, ¿qué es lo que va a pasar? El patrón va a decir al tiro, oiga, pero me estáis saliendo un 1% más caro. No tan buena. Los compañeros que no conocen, trabajo en Guachipato. Yo que en el año 2003 nosotros entramos a trabajo pesado por trabajo que yo desempeñaba en ese sentido, que en ese tiempo que trabajaba en la instancia de operador. Ya. Estuve hasta el año 2009 en el cargo, después me cambiaron. ¿Qué porcentaje, verdad? Con el 1, ya, 1 por 5. En 2009 me cambiaron de sección, pero sigo desarrollando el mismo trabajo, operador, primero, máquina, pero como el puesto de la unidad que estoy no está evaluado, vendí el trabajo. Lo veo. Si me va a cuestión de mandar a lograrlo, imposible. Aquí viene la misma duda de muchos compañeros que están preguntando el actuar del empresario en esta situación. Y lamentablemente la ley en ese sentido no tiene una presión sobre el empresario a poder hacer. Porque el empresario va a cambiar mi puesto de trabajo ahora mismo. Después del andar tuvimos nuevamente un cambio en el contrato porque hacíamos turnos, por la crisis se eliminaron los turnos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? También al cambiar el contrato con un sistema de turnos, si yo estuviera en el tramo 2, ¿me baja también? O sea, ¿se tengo razón de nuevo? La Comisión Económica Nacional parte de la base, y la ley en general parte de la base de los buenos oficios. Y tiene que partir desde la base que los sindicatos, el empleador o el trabajador no le va a mentir o no va a hacer ningún tipo de triquiñuelo. Ahí es donde viene el funcionario público, cuando llega el jefe de gabinete, en decir esta no es la realidad. Por lo tanto, tenemos que ir tomando medidas en virtud de las malas conductas no solo de los empleadores, sino que también de los sindicatos. Y vamos reparando en el camino, porque en el fondo la trampa se hace y uno tiene que intervenir cuando se hizo. Uno no puede andar adivinando cuando se hace la trampa. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que importa en el caso del cambio de función? ¿Hubo cambio de contrato? Sí. Cuando cambia el contrato, y aquí es donde viene la vuelta, si a mí me cambian el contrato, por supuesto que uno quiere conservar la pega y esa es la idea. Sin embargo, cuando van a hacer el contrato de 30, 40 personas, habiendo un sindicato, si esas 30 o 40 personas van al sindicato y me dicen, oye, antes de que me cambien el puesto, nos van a cambiar el puesto, ¿qué va a pasar con esto? Ahí es donde viene el rol del dirigente sindical, de estar informado, como lo están haciendo ahora los dirigentes, que llamar y traer a la fuente de información para acá y hablarles directamente. Y decirle, van a perder la calificación de trabajo pesado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a preguntar. Preguntan, ¿y qué es lo que les contesto yo? Digan, hay una forma de hacerlo, que no hay que presentar si el puesto de trabajo es el mismo, pero solo cambió el nombre, porque una reestructuración de planta, y se hace exactamente lo mismo, manejan las mismas cosas, todo, entonces hay una forma que hace una regularización. El empleador y el trabajador firman una cartita donde dicen el puesto de trabajo que se llamaba operario de planta A, ahora se va a llamar operario de operaciones A, pero hace lo mismo. ¿Está de acuerdo el trabajador y está de acuerdo el empleador? Manda una carta y no es necesario llenar un formulario. ¿Qué pasa? Y ahora voy a la pregunta. Cuando en realidad esto es una triquiñuela del empleador, nuevamente voy a los sindicatos.
Entonces ahí viene la pega de decir, nosotros dejamos guardadito el formulario que mandamos antes, con el contrato que decía planta y no operaciones. Entonces agarramos el formulario y le cambiamos operaciones en vez de planta, se corrige, incluso con corrector, lo mandamos de nuevo. ¿Qué cuesta hacer eso? Imprímelo de nuevo, cámbiale, firma, tenemos. Eso es todo. No hay que llenar un formulario nuevo, no hay que hacer nada. Eso es lo que había que hacer, lo que lamentablemente no se hizo. Sin embargo, todo el tiempo, del 2003 hasta el 2009, se ya está ganado. Y eso es importante destacarlo también. Sin embargo, eso se puede hacer hoy día. Oye, veámoslo. Casi en la quemada, porque están sacando han habido algunos cambios que estamos tratando de revertir, pero deberían plantear alguna situación. O en el fondo solicitar el formulario, el expediente, donde se hizo esa verificación, y sacarle fotocopia y cambiarle el nombre, y volver a presentarlo. O incluso revisarlo y leer, a lo mejor no se pusieron todas las cargas que uno tiene. Y completemos, pongámosle más cosas. Eso es importante también. Ahora, cuando hay un puesto de trabajo que evidentemente cambia las condiciones, lo que hay que hacer es solicitar la calificación de nuevo. Y eso es responsabilidad de uno, partiendo como trabajador, en saber lo que me va a pasar y las consecuencias de cambiar un contrato, de que me cambien el contrato, en mirar mi liquidación de sueldo todos los meses, no para alegrarme o para llorar con el monto final, sino que para ver qué es lo que me están descontando. También es importante. Y si me están descontando lo que corresponde. Y si ya soy pensionado y me descuentan la AFP, yo tengo el derecho de ir a decir no me descuenten más para la AFP. Y aquí pasa lo mismo. Oiga, ¿qué pasa con mi cotización de trabajo pesado? Ah, es que te cambiamos de puesto, pero si no me han cambiado el contrato. Voy donde el sindicato. Oiga, ¿eso corresponde? El sindicato llama para allá, me pillan a mí. No, eso no corresponde. Lo pongo en un correo, se los mando, listo, se acabó, el empleado no tiene nada que decir. Pero para eso tiene que haber, primero, la atención de ustedes como trabajadores respecto a qué es lo que les pasa o cuáles son las consecuencias, en este caso un cambio cultural. Segundo, dirigentes sindicales preocupados de la situación más que de los fuegos artificiales. Y tercero, un funcionario público que esté interesado en defender a los trabajadores. Yo creo que hoy día están las tres cosas. Acá. Veámoslo porque a lo mejor no es el único caso. Sí. Tengo una nueva propuesta referente a lo que hay un compañero acá en el área de maestranza que trabaja creo en máquina herramienta. Todo su puesto estaba solicitado a solamente personal acá. Por lo que él dice, esa solicitud ya se hizo, y en este caso hace más o menos 4 años ya pasó todo esto a contratista, a lo mejor más. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que el contratista obtenga el beneficio si supuestamente el sector de trabajo ya estaba abajo? ¿Por qué? Porque eso se manejaba antes con solamente carga y por lo que yo estoy entendiendo nosotros tenemos que manejarlo con la empresa contratista. ¿A quién debemos solicitar eso? ¿Cómo podemos hacer el link para que el trabajador, el compañero de nosotros que es contratista tenga el mismo beneficio porque en el fondo es el trabajo del mismo? Los compañeros contratistas tienen un sindicato. Sí. Que lo haga el sindicato. Pero el sindicato, ¿a quién puede pedir esa solicitud que ya está hecha? El sindicato, no. Lo que pasa es que ahí es otro puesto de trabajo porque hay otro empleador. Es distinta la situación. Aquí es el mismo empleador. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacer el formulario, hay que llenar el formulario con la misma información que llenaron en el anterior. Copiar y pegar. Y entregar un formulario con un empleador distinto. Y probablemente el puesto de trabajo no se llame igual. Pero en el fondo la pega, que es lo que va en el formulario, que es lo que hace el viejo, eso es lo mismo. En ese caso el trabajo ya está hecho. Creo yo que todo esto que hace tan engorroso para los trabajadores como el cambio de contrato, que supuesto que fue calificado, que te mueven de un lado para otro, cambian de un nombre como contratista, se regula con la ley que una empresa, ya sea de metal mecánico o minería, debería estar considerada como en el rubro de trabajo pesado y eso bastaría solucionaría todos los problemas. No habría que hacer nada más. Sí, probablemente en muchos aspectos lo que pasa es que la ley tiene que ser para todos. Esa es la diferencia. No hay leyes para casos particulares. Entonces yo le pregunto, el estibador portuario, que son la gente que descarga. Entonces, todos los estibadores portuarios hacen lo mismo. ¿Tendrá la misma carga ambiental el estibador portuario de Arica que el de Punta Arenas?
Son estibadores los dos. Entonces la ley podría decir que todos los estibadores son trabajo pesado. No. Técnicamente sería un error. Porque el estibador en invierno, el de Punta Arenas, tiene una sensación térmica de hasta 50 grados bajo cero. Y el de Arica no tiene esa posibilidad, o es la eterna primavera. Sin embargo, descargan a granel. Es el último puerto que queda de descarga a granel. Por lo tanto, no saben cuánto están cargando. Entonces, los dos son estibadores portuarios y prácticamente de la misma empresa. Son los mismos dueños. Y tienen RUT distintos. ¿Pero son los mismos puestos? No. El operador de motosierra metido en un bosque y el que está cercano, o sea, en la cordillera, por ejemplo, y el que está cercano al valle, ¿tiene las mismas condiciones ambientales? ¿Podríamos técnicamente, sería correcto hacer una calificación para todos los operadores de motosierra? No se puede. Y la ley tiene que ser para todos. Estoy de acuerdo con usted que debiese haber un mecanismo que regule esa situación. Y debiese haber un incentivo o debiese haber una obligación para el empleador que solicite la calificación de trabajo pesado. Eso puede ser. Yo le aseguro que si alguna vez soy diputado lo voy a sugerir. Pero antes no. Vamos a tenerlo presente. Sí. Dígame. Después que la Comisión Económica ha hecho el estudio pertinente que el trabajador, ¿cierto?, ha presentado a través del formulario y dictamina el porcentaje, ya sea el 1 o el 2%, en este caso un 2%. La empresa en que está presente el trabajador puede apelar a esa situación. Por supuesto, también el trabajador. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando se han presentado todos los antecedentes y la comisión hizo el estudio y dictaminó el porcentaje para trabajo pesado. La empresa puede apelar, lo más común o lo más evidente sería desmentir el formulario. Oiga, aquí esta persona dijo que trabaja 28 horas al día y el día tiene 24. Estoy haciendo el absurdo, ¿no? Pero quiero manifestarlo con un ejemplo más gráfico. Dijo que cargaba 300 kilos y en realidad el caballero no levanta ni 10. Cuando el formulario tiene información incorrecta, la apelación tiene alto sustento. Si la apelación está basada en supuestos, están perdidos. Se lo digo porque en el fondo el porcentaje, cuando la comisión califica con un 2%, con un 1%, la comisión de apelaciones revierte esa calificación como en un 2% de todas las apelaciones. O sea, el 95% de todas las apelaciones se mantiene, en lo que dijo la Comisión Económica Nacional. Pero que la comisión, no hay personas que se acerquen al lugar de trabajo de la persona que hizo llenó el formulario con todo el antecedente. El formulario es un documento público cuando se llena. Y desde esa perspectiva, mentir en ese documento es un delito. Por lo tanto, hay que actuar de buena fe. Lo que se dice en el formulario es lo que corresponde. Y si no es así, la persona tendrá las consecuencias legales que deba tener. Y desde esa perspectiva, la comisión no puede, ustedes se imaginan, son 7 miembros, y los miembros no se les pueden pagar ni pasajes ni nada porque son funcionarios honorarios. Por lo tanto, no pueden viajar, no pueden ir a los puestos de trabajo que soliciten porque además tendrían que trabajar todo el día y ellos solamente se les paga por ir y votar los miércoles en la tarde. Esa es la pega que ellos hacen. Desde esa perspectiva, la comisión tiene la facultad legal de solicitar un perito y contratar un perito experto que vaya a visitar la faena, siempre y cuando tenga dudas respecto de qué es lo que hace. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que hace un operador de chancadora, va a ser lo mismo en Chuqui, en Andina, en Cemento Melón, donde sea, el operador de chancadora va a ser prácticamente lo mismo. El operador de grúa a pluma va a ser lo mismo en la faena que sea, salvo que tenga 3.000 metros de altura. Por lo tanto, la comisión, con el nivel de expertise que tiene, no necesita permanentemente enviar a ver la faena. Salvo, yo les ponía el ejemplo en la reunión anterior, que llega un puesto de trabajo que se llame peinador de avestruces. ¿Qué es lo que hace? No tengo idea. ¿Será peligroso? ¿Será fácil? ¿Será entretenido? Hay que contratar a alguien que vaya a hacerlo. Pero en esos casos, vuelvo a poner el ejemplo medio extremo,
sí contratan un perito y van a ver la falla. Eso tendría que hacerlo a través del sindicato. El sindicato, ¿cierto?, si tomó el dictamen final, ya que nuevamente la comisión entregó que en vez de un 2 fue un 1, podría, esos antecedentes llegan a la organización, ¿cierto? En este caso. La notificación de lo que resolvió, sí, por supuesto. Ya. Llegan a ambas partes. Y la otra consulta es con relación a cuando uno tiene lo que es contrato pesado y tiene 2 o 3 años, 2 o 3 años, y la persona no hace uso de esos 2 o 3 años, ¿qué pasa con lo cotizado de la empresa? Perfecto. Bueno, lo de uno es propio, pero lo que cotizó la empresa Toda la plata que entró a la cuenta de capitalización, nadie la puede tocar en Chile. Nadie. Salvo que sean cotizaciones en exceso y que no tengan ningún sustento. Desde esta perspectiva, si el puesto está calificado y el empleador puso la plata, esa plata es suya. Si yo puedo rebajar 2 años, ¿sí?, y cumplí 63, por lo tanto yo puedo acceder al beneficio y pensionarme. En este país nadie lo puede obligar a pensionarse. Por lo tanto yo puedo seguir trabajando, a no ser que me echen. Échenme y me tendrán que pagar todo. Pero yo puedo seguir trabajando. ¿Qué es lo que pasa en ese minuto? El empleador tendría eventualmente la facultad de decirle, mire, siga trabajando, pero yo no le impongo más por trabajo pesado. De ahí en adelante, todo lo que estuvo para atrás, eso ya está dentro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Oiga, usted ya tiene derecho al beneficio. Si no lo va a usar, está bien, nadie lo puede obligar. Pero yo tampoco tengo que seguirle pagando de mi bolsillo plata adicional por una pensión, por un beneficio que usted no accede. Pero toda la plata que estuvo hasta los 63 años, esa está dentro. Y ya se ganó. Estamos hablando hipotéticamente de una persona que... Papá, esperemos. Estamos hablando hipotéticamente de una persona que seguramente empieza a cotizar o llegue 10 años cotizando, porque si en el caso del barrio aquí que tenemos más o menos entre 60 y 61, prácticamente acogernos ahora ese beneficio no significa nada, a no ser ¿ya?, que pasemos ese ejercicio trabajando y siempre y cuando el empleador diga de los 65 igual lo puede contar después de un centavo que no pega. En ese caso, probablemente a una persona ya no le sirve nada, a no ser que use esa plata como fondo de pensión. Porque esa plata es fondo de pensión. Es fondo de pensión. Si en el caso de una persona que tuviera 63, decidiera evaluar su cuenta y lo calificara como trabajo pesado, él lograría un 2% o 1% cotizar para allá. Hagamos el ejercicio. Pero no le significó ningún año de trabajo. Pero sí son meses. Meses para su contribución. Y es Pero no. Déjenme contestarle para que después no sea una discusión. Yo tengo 60 años, ¿sí? Y mi puesto lo califica, que eso ya es bueno para los viejos jóvenes, ¿sí? Pero vamos al caso particular. Yo tengo 60, para hacerlo con números cerrados. ¿De qué me sirve? Primero, me van a subir el sueldo un 2%. Esa plata nunca le iba a llegar sin la calificación. Plata que no va a ir directo a usted, sino que va a ir a su cuenta. Bueno, vamos al 2%. ¿Sí? Vamos al ejercicio cerrado. Me califican con un 2% a los 60 años, ya tengo un 2% adicional a mi sueldo que no lo iba a tener antes. ¿Sí? Que va a ir a mi cuenta. Ahí ya tiene un beneficio. Primero. Segundo, si me calificaron al 2%, yo no necesito cumplir los 5 años para rebajar. Yo cumplo periodo. Por ejemplo, si yo cada 5 años, al 2%, yo cada 5 años rebajo 2, si trabajo 2 años y medio, rebajo 1. Así funciona, es proporcional. No hay que cumplir los 5 años. Claro que me sirve. Si yo le pregunto a un viejo a los 64 años, viejo, ¿te va a ir a los 64 y medio o a los 65? 6 meses antes, con las mismas lucas, me voy 6 meses antes, me voy 3 meses antes. No es menor. A los 63 años van a ser 2 años, 8 meses,
que usted va a estar cotizando un 2% adicional que no le iban a cotizar antes. Por lo tanto, usted sí está aumentando su fondo de pensión. Después se va reflejado en la pensión. ¿El sistema es bueno o es malo? Compremos unas chelas, unos copetes y lo discutimos. Pero no es el caso. La ley funciona para este sistema. Si el sistema funciona, es otro tema. ¿Por qué funciona? En resumen, porque hay plata que no iba a entrar, que va a entrar en mi cuenta de capitalización, y porque además, eventualmente, podría pensionarme incluso un mes antes. Normal. Un mes, en vez de estar trabajando, me doy un mes antes. ¿Y qué estamos esperando? Bueno. Le hago una consulta. Sí. ¿Por qué este sistema que ustedes están colocando acá, por qué nos llegó, si usted dice que se empezó en 1997, nosotros llevamos trabajando el caso de los colegas que están arriba de 30 años, ¿por qué no llegó antes el sistema? ¿Por qué no se supo? ¿O dijiste que no le informaron a nosotros? ¿O la empresa no tiene informado? ¿O qué pasa ahí? Porque se supone que acá, como dice el colega, actuales, nosotros, bueno, no claro, pero ellos han perdido muchos años, porque como dicen, 97, 2014, 2015, ya actuales. ¿Qué pasó ahí? Yo se lo voy a decir de tres formas, para no entrar en polémica. La primera, efectivamente, es una ley muy desconocida. Y eso es desafortunado para los trabajadores porque esta ley está hecha para los trabajadores. Segundo, yo he venido a Conce, y en todas las veces que he venido a Conce, siempre hay dirigente de Guachipato, siempre. Desde el año 2007. Yo creo que he dado charla ahí con el Ceremi de turno 5 veces. Y en todas han habido dirigentes de Guachipato. Yo siempre he estado disponible, antes con menos tiempo, porque tenía muchas más funciones como jefe de gabinete, pero siempre he estado disponible para las consultas y para todo lo que sea necesario. Nunca había venido a Guachipato. Nunca. Nunca había recibido una invitación para venir. Hoy día sí la recibí y estoy aquí. Esa es la forma. Lamento profundamente que no lo hayan hecho antes. Pero ¿de qué sirve llorar sobre la leche derramada? Ahora está todo disponible. Están ustedes aquí, hay dirigentes interesados de verdad, yo lo veo porque en el fondo está toda la preparación de que yo venga, que no es menor. No porque yo sea importante, sino que es un cacho traerme de allá, para mí también es un complejo. En el fondo estamos aquí todos, está la disponibilidad. Y yo estoy aquí principalmente para derribar los mitos que hay respecto a esta ley, si no tiene ninguna gran complejidad. Habiendo trabajadores comprometidos con su futuro, habiendo dirigentes interesados realmente en los trabajadores y habiendo un funcionario público con ganas de venir a solucionar dudas, la calificación de trabajo pesado debería demorarse 2 meses, 3 meses. Yo tengo una pregunta. Conversamos antes, pero generalmente se da esto también de que hay mucha oposición por parte de los empleadores por calificar el trabajo pesado por el costo monetario que esto tiene para ellos. Mi duda es, lo que pensamos también, decías que si hay más de un trabajador trabajando, en el ejemplo que ponía de la actual pluma, ¿cierto? Tendrían 4 trabajadores trabajando en la actual pluma, se evaluaba el puesto de trabajo. Incluso que el empleador puede saber, y para terminar, y el formulario se llena una vez por todos los que trabajan en ese puesto de trabajo, ¿cierto? El empleador puede saber quién fue el trabajador que llenó el formulario. No. No hay forma de saberlo. Porque no necesita firmar. No lleva ni el nombre ni la firma, no lleva ni la identificación del trabajador. No es necesario. Solamente va la identificación del sindicato y los miembros. La primera, pero estoy entendiendo que se califica el cargo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la área que nosotros trabajamos, que es armado de soldados, ¿cierto? Máquinas, tenemos soldadores A, B, C, D. Yo tengo que calificar a A, B, C, D, ¿cierto? Pues se califica el cargo. Y al mismo tiempo, dependiendo de que la persona que tiene ese formulario, el trabajador que se acerque con el dirigente que tiene el formulario, tiene que ser una persona que declara, también tengo el grado que es.
Ahora, ¿qué pasa si del 100% de los trabajadores tienen un 90% que están leyendo el plan? Por un tema de plan. Bueno, efectivamente hay que llenar 4 formularios, aunque la diferencia de A, B o C sea por lucas y por antigüedad. Pero no hay que llenar 4 formularios, en el fondo hay que, como lo conversamos, hay que cambiarle el nombre a un puro formulario y presentar los 4, no es más pega que eso. Efectivamente yo creo que es importante destacar que no está el compromiso del trabajador. Los dirigentes, yo también, de hecho hasta el día de hoy soy dirigente, partí hace 4 años y medio, por eso sigo siendo funcionario público, porque tenía fuero. Y efectivamente nosotros estamos para eso. Los dirigentes están para hacer lo que tengan que hacer gracias al fuero que tienen. Y ellos se llevan ese peso, que no es menor. Y desde esa perspectiva ellos van a asumir esto, no los trabajadores. Por lo tanto, si uno de ustedes va y llena y le dice todo lo que hacen llenando el formulario, no va a ir su firma. Y desde esa perspectiva no va a ser necesario y nadie va a poder identificarlos como los que llenaron el formulario. Simplemente van a identificar que el sindicato número 1, etcétera, es el que está presentando la solicitud, porque además no necesita pedirle permiso al empleador para llenarlo, que eso también es importante. Por eso les digo que la ley está hecha para los trabajadores. Sí es importante que tengan claridad de que hay una responsabilidad de los dirigentes y hay una responsabilidad del empleador. Cuando el empleador no se hace responsable de hacer esta calificación, entonces el sindicato tiene que asumir la responsabilidad. Pero también, déjenme decirles que hay muchas empresas que son ellos los que se preocupan de calificar los puestos como trabajo pesado. Ellos gastan plata además en contratar asesores que le hagan esta pega. Entonces no es el mundo de que todos los empleadores son malos y que todos los dirigentes sindicales son buenos. Hay de todo. Pero claramente la norma es que los empleadores les cueste un poquitito aceptar esta calificación de trabajo pesado. Yo les recomiendo, lo conversábamos adentro también, yo les recomiendo a los dirigentes sindicales que hagan una carta que no sea una ida y vuelta, una carta absolutamente formal donde diga: señor empleador, nosotros queremos hacer la calificación de trabajo pesado y lo invitamos a hacer la calificación de trabajo pesado en conjunto. Pero como no somos tontos, le vamos a dar un plazo de 1 mes, 2 meses, bien clarito. Si usted no contesta, favorable o desfavorablemente en estos 2 meses, entonces nosotros, como nos faculta la ley, lo vamos a hacer solos. Y usted verá después si apela, si reclama, ahí ve usted lo que hace. Pero eso también le abre la posibilidad a la empresa que diga: bueno, o sea, en vez de perder por Bocover, mejor participo. Y tengo la opción de ir hablando y conversar muchas cosas. En estas discusiones, además, salen muchos temas entre medio. Esa es como la figura de quién va, el rol de los empleadores y el rol de los dirigentes sindicales y el de los trabajadores. El monto acumulado de tú dices que uno no tiene ganado. Independiente de eso, ¿pudiera el trabajador perderlo en alguna eventualidad? Ninguna. Ninguna. Obviamente, claro, si el mercado mundial se cae y las pérdidas son del 10%, va a perder ese 2 y todo lo otro que ha ganado Guatarra. Pero no hay ninguna posibilidad de que alguien diga: no, eso está... Si hay una calificación de trabajo pesado y a usted le descuentan, esa plata no se mueve. Si a usted le descuentan porque el empleador creyó que era buena onda, descontarle y sin llenar el formulario, eso sí puede ser un problema. Esas pueden ser cotizaciones en exceso. Y se devolverán como corresponde, la mitad del empleador, la mitad del trabajador. Pero habiendo una calificación de trabajo pesado de ese puesto y habiendo una cotización permanente del 2 o el 1% adicional, desaparece y no se mueve. Lo pierde en el caso que se me la queja. No lo pierde porque esa plata ya entró. No, me refiero, no continúa. No continúan para adelante, pero la plata está. Pierde el beneficio de seguir ganando. Pero lo ganado ya está. Y después.
Quiero hacer una pregunta con respecto a la gente que hace turno. ¿Corresponde al trabajo pesado el hecho de hacer turno? Las únicas personas que pueden calificar y que pueden decir si un puesto de trabajo es pesado o no son los miembros de la comisión. En ese sentido, yo soy respetuoso y si yo le digo que un trabajo es pesado porque hace turno, estaría mintiendo. Lo que yo sí le puedo decir es que las estadísticas dicen que la gran, infinita mayoría de las personas que hacen turnos de noche están calificados por una cosa. Eso sí es cierto. Pero si usted me pregunta a mí, yo no puedo decir si es trabajo pesado o no. Lo otro, yo en el caso mío tenía trabajo pesado hasta el año pasado. Me cambiaron el contrato, yo trabajaba en turno, un sistema excepcional, y me cambiaron el contrato porque me cambiaron de pega. O sea, hicieron un contrato administrativo de lunes a viernes, de 8 a 4. Y a la vez me cambiaron el cargo, yo era eléctrico primero que mi turno, y ahora soy eléctrico primero. Y consulté por qué se me quitó el trabajo pesado, me dijeron que el hecho de haber cambiado de cargo. ¿Sí? Ahora volví a hacer lo mismo que hacía antes, el trabajo de turno, el hecho de turno, y reclamé para que volver a que me hicieran el contrato nuevo. No sé, estoy en eso. Ya. Una vez que me vuelvan a hacer contrato nuevo, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para recuperar el trabajo pesado? Lo único que tiene que hacer es fijarse porque el nombre sea exactamente el mismo que el contrato que tenía cuando era trabajo pesado. El nombre. Ya. ¿Cómo era el contrato anterior? ¿Cómo se llamaba específicamente? Eléctrico primero jefe de turno. Eléctrico primero jefe de turno. Ese es el puesto que está calificado como trabajo pesado. Ese puesto siempre va a estar calificado como trabajo pesado, independientemente que alguien lo ejerza o no. Yeah. Entonces, si a usted lo vuelven a contratar, si su contrato dice eléctrico primero jefe de turno, usted automáticamente está calificado como trabajo pesado. Porque lo que está calificado es el puesto, no la persona. Y si la empresa dice, lo conversamos respecto de los contratistas, de los contratos por faena. Entonces, mi empresa, Manrique y Compañía Limitada, tiene un operador de maquinaria pesada. Entonces, ese yo lo califico como trabajo pesado. Termina la faena, pasan 2 meses y yo vuelvo a contratar a la gente como operario de maquinaria pesada de la empresa Manrique y Compañía Limitada. Ese puesto está calificado como trabajo pesado. Por lo tanto, si yo contrato a alguien con ese puesto y con ese nombre en mi empresa, tengo que empezar a pagarle automáticamente. Porque el puesto sigue calificado. Si yo lo contrato de otra forma o hago quebrar mi empresa, eso no pasa nunca, y formo otra para no pagar deuda y vuelvo a hacer lo mismo, ahí hay que hacer una calificación nueva. Pero vuelvo a insistir, no es necesario volver a llenar un formulario, si van a hacer la misma pega y hay un formulario lleno con eso, cambien el nombre, los datos nuevos de la empresa y lo presentan de nuevo. Para poder con eso, como para poder optar, digamos, a esta calificación, no es necesario solamente que sean las 4, que tengan las 4, o sea, las 4 físico, ambiental, mental, organización, puede tener solamente uno. Exactamente. Y en eso se da la calificación también que mejor que tenga agregado la técnica, o sea, uno o 2, si usted lo mejor puede calificar con 2 o puede ser 4. Claro, lo que pasa es que siempre está el ejemplo de una persona que hay uno que está calificado al 2% de un puesto de trabajo. La persona trabaja de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el esfuerzo más grande que hace es levantar una taza de café. Y está calificado al 2%. Pero ¿cómo es posible? Yo hago más que eso. Es el controlador aéreo. Entonces el pobre sujeto tiene 8 monitores distintos y tiene que estar sentado aquí. Y si se distrae más de 10 segundos de uno de los monitores, se caen todos. Eso es pura carga mental. No tiene carga física, ambiental, no tiene organizacional, tampoco hace turno. Ese es el caso específico. Y tiene 2% solo por la carga mental. Eso se puede repartir a cada una de ellas. Si yo solamente tengo carga física, también puedo estar al 2%. Si tengo un poco de carga física y un poco de carga mental, puedo llegar al 2%, o puede ser el 1%. Puedo tener un poco de cada una y me da 2%. Ese es el análisis que hace la comisión. Y por eso les pagan en el fondo y por eso son expertos. Pero no necesitan tener de todas las cargas para trabajo pesado.
Y finalmente, ¿cuál es la reflexión? Si hay 7 viejos y a 6 de ellos les pagan por calificar como trabajo pesado, ¿por qué ustedes le van a hacer la pega? Si llega alguien que trabaja de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y cree que su trabajo es pesado, no le digan que no. Llenen el formulario y mándenlo a la comisión. Que sea la comisión la que diga que no. Oye, tu trabajo no es pesado. Yo le aseguro, y le voy a pedir a la persona que haga la pega más pesada en todo Huachipato, de todos los subcontratistas, y yo le aseguro que conozco 20 pegas más complejas que la de él. Siempre hay alguien que va a hacer más pega que tú o menos que tú. Pero lo único que pueden tomar la decisión de calificar como trabajo pesado es la Comisión Económica y les pagan para eso. Si viene la secretaria, mi mamá fue secretaria toda la vida, así que con todo el respeto del mundo. Oiga, mi trabajo es pesado, yo quiero que ustedes están haciendo el trabajo pesado, sí, yo quiero que ustedes llenen un formulario y presenten el impuesto. Oye, pero ¿quién son ustedes para decirles si el trabajo es pesado o no? Nada. Yo tampoco. Hay gente que le pagan para eso, llenemos el formulario y se los mandamos a ellos. Y además se evitan un problema ustedes, como dirigente. ¿No? Es que el dirigente me dijo que no era pesado mi trabajo. El dirigente hizo su pega. ¿Cuál es la pega del dirigente? Ayudarla a llenar el formulario y presentar el formulario. Y la comisión es la que decide. ¿Dónde está? ¿Allá primero? ¿O acá? ¿Qué pasa en el caso de que una empresa no tiene sindicato? ¿Cómo realizo el formulario? Yo trabajaba en empresas realizando la misma labor que hago actualmente, pero no tenía sindicato. Arriesgarse. Perdonen lo precario de mi respuesta, pero no deberían existir empresas sin sindicato. Y cuando Chile tenga mejores sindicatos y dirigentes preparados, este país va a ser una maravilla. ¿Qué quiere que le diga? Si tiene un empleador bueno, vaya a conversar con él. Planteele la situación. Si son 4 o 5 viejos, a lo mejor capaz que esté de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que todos los empleadores son malos? Pero individualmente debiera una persona que no tiene sindicato, ¿cómo tiene el Sí, tiene la facultad, sin duda. Lo puede presentar un trabajador, un empleador o el sindicato. Los 3 juntos, los 3 por separado, 2 juntos. En este caso el sindicato representa al trabajador. Pero un trabajador solo puede presentarlo. Es importante que hable con el resto de los viejos también. Porque yo voy a presentar mi formulario y no me van a calificar a mí. Van a calificar a todos mis compañeros. Yo he visto problemas con eso. Y términos de amistades de 20 años, porque a uno se le ocurrió que alguien, un prevencionista de riesgos, le dijo que era individual y presentó mal el formulario, entonces la comisión recalificó el puesto y de 2 lo bajó a 0. Porque alguien le dijo que era individual, que era personal. Y su puesto ya estaba calificado. Y era amigo de su colega y se pelearon para toda la vida. Esa es la situación. ¿Qué sucede cuando en una empresa se da el trabajo? Por ejemplo, nosotros ejercemos la labor de soldadura, pero sin embargo tenemos varias categorías de soldadura, o soldadores que se le llama A, B o C. ¿Cómo poder, aunque ahí se va a calificar a todo o solamente a una sección, al A o al B? Hay que llenar 3 formularios, con el A, con el B y con el C. ¿Presentar los 3? Sí. La comisión de firma. Claro. Ya. 3 formularios que no es fácil llenarlo porque probablemente hacen lo mismo. Sí, Lo mismo, se cambia el nombre, se le pone A, se imprime de nuevo pero con B, se imprime de nuevo con C y se presentan los 3 formularios. ¿Qué pasa? Si presentan solo el A, pensando en que todos hacen lo mismo, el empleador tiene la facultad de decir, ya, yo le voy a descontar a todos los A. Oye, pero nosotros hacemos lo mismo. Usted tiene un contrato que dice B.
Por lo tanto, es otro puesto de trabajo, legalmente. ¿Qué hago? Perdón. Quiero materia con respecto a las placas. Por ejemplo, si por 60 años, 5 años de trabajo pesado, ¿cierto? Estoy en condiciones de acogerme jubilación. Sí. ¿Ya? Pero vamos también a los tiempos que suben y bajan esto de la AFP, no me conviene ir. Debajo del control habitual. El empleador puede terminar el contrato. En lo absoluto. ¿No? O sea, todos los empleadores pueden terminar los contratos cuando quieren, pagándole todas las indemnizaciones del caso. Pero, por ejemplo, si en el caso la AFP no tiene ninguna objeción para pagar la jubilación a los 60 años, esto es una rebaja en la edad legal para pensionarse. Es decir, usted a los 60 años, si tuvo 25 años trabajando al 1%, ganó 5 años, ¿verdad? Usted ya, para todos los efectos legales, usted tiene 65. O sea, no hay más. Yo también les decía, cuando hacen convenios colectivos, es importante que digan, tendrán beneficio, abono, incentivo al retiro, todas las personas que cumplan su edad legal para pensionarse, no los que cumplan 65 y 60 respectivamente. Porque si ponen 60 y 65, dejan afuera a los de trabajo pesado. Tienen que poner ahí, en el convenio colectivo, tendrán derecho al bono incentivo al retiro, por llamarlo de alguna forma, todos los que cumplan su edad legal para pensionarse. A los 60 tendría derecho a ese bono, porque usted cumplió su edad legal para pensionarse. Para todos los efectos, usted cumplió 65. Incluyendo el bono de reconocimiento. Incluyendo. O sea, el bono de reconocimiento que debería haberlo cobrado 65, yo me voy a cobrar 60. Absolutamente. Porque dice, la edad legal, cuando cumple la edad legal para pensionarse, usted tendrá derecho a solicitar el bono. No, aquí en Huachipato no hay nadie que se haya quedado en el sistema antiguo. Esas personas, si todavía no cumplen los 65, se podrían ir para la casa, porque la calificación de trabajo pesado del sistema antiguo es retroactiva. Ellos, además de ganar mucha más plata de la pensión que el resto que estamos en la AFP, además tienen el efecto retroactivo, porque es otra ley. Para que me pregunten por si tienen el caso. Dependiendo de la labor que puso el trabajador, eso es evidencia para la comisión. Yo que soy un video con la labor. Absolutamente. O fotos. Absolutamente. Cualquier información que ustedes quieran anexar al formulario es bienvenida. Siempre y cuando no sea nada ilegal. Está todo claro con respecto a eso. Mejor que eso sobre que eso salga. Por allá la entrada. Lo que decía tú con respecto del año 81 hacia atrás, lo que 95 hacia atrás. 95 hacia atrás. Respecto al trabajo pesado, exactamente, el 95. corresponde a la 3500 hacia atrás del 81. Es que no hay que confundir las leyes. El decreto 3500 es de todo el paraguas laboral. Nosotros vemos solamente la ley 19.404. La ley 19.404 del 21 de agosto de 1995 empieza a regir en adelante. No, sí, totalmente de acuerdo. Ya, es una consulta a lo que es al margen. Ya tenemos conocimiento de lo que es el trabajo pesado anterior al año 81, a mayo 81. Esa ley no es compatible con la que hoy en día está la 19.404. O sea, si usted está en el sistema nuevo, o sea, en el sistema de AFP, lo que le rige es la 19.404. Si usted se quedó en el sistema antiguo, lo que le rige es la ley 10.383, que es la ley de trabajo pesado del sistema antiguo, de las cajas. Y esa tiene una situación completamente distinta y mucho más favorable que para algunas cosas. Por eso hay que tener cuidado cuando muchas veces le dicen, ¿usted cuándo ingresó a una empresa? Supongamos el año 76, como es el caso mío, ¿ya? Y diga, oye, usted tiene, por la ley cierto actual, es decir, por lo que es la profesora actual, tiene 3 años, y por la antigua tiene 1. Eso no significa que uno se puede ir a los 61 años. No es sumatorio. Ojo, hay que tener cuidado con eso.
Sí, efectivamente. Hay alguna diferencia ahí. Ahí hay que revisar caso por caso. Porque dependiendo del tiempo que haya trabajado en el sistema antiguo, que haya cotizado en el sistema antiguo, podría eventualmente bajar un año en el bono de reconocimiento. En el cobro del bono de reconocimiento. Por eso, en cada caso hay que analizarlo en eso. Cuando uno esté cerca de los 65 o de la edad legal para pensionarse, ahí hay que ir a preguntar a mi superintendencia de dirección. Cuando el contrato del trabajador es antiguo, ya cuando entró por 20, 25, 30 años y no es el mismo de ahora, ¿tiene que cambiarlo? No hace lo mismo, o sea, claro. Respecto de los contratos, sin duda que cada vez que a uno lo cambian de funciones debiese haber un contrato nuevo. Eso es lo que debiese pasar en el fondo. El contrato debiese decir lo que yo hago, no lo que yo hice o cómo entré. Sin embargo, la calificación de trabajo pesado no debiese estar topada por eso. Lo que hay que calificar es el nombre del contrato de trabajo. Si el nombre del contrato de trabajo, por ejemplo, ayudante, y ahora es jefe, pero solamente cumple las funciones de jefe y no le cambiaron el contrato y según contrato sigue siendo ayudante, lo que hay que calificar es ayudante. Porque eso es lo que vale para la comisión ergonómica. Entonces el empleador va a decir después, oiga, pero este no es ayudante, pues jefe, cambie el contrato. Y apenas le tenga cambiado el contrato, usted agarra el mismo formulario y le pone jefe ahora, en vez de ayudante. Y cuando firme, incluso antes, le van a poner jefe en vez de ayudante, llena el formulario y lo presenta en la comisión. Cosa que cuando usted esté firmando el cambio de contrato, ya va a estar calificado. Porque mandó el formulario. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Volvió a llenar el formulario? No, le puso, borró ayudante y le puso jefe. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, yo solamente... ¿Hay más? Sí, yo creo que por eso de la atención que no tengo pensábamos que había factores tan cotidianos que nosotros tenemos que quizás no lo podemos considerar, pero como hablaba incluso del tema de trabajar en horas extras, podría ser considerado un factor para la evaluación de trabajo pesado. Hablaba también del tema de la higiene, de tener un baño accesible, ponía el ejemplo de un trabajador forestal. Sí, claro. Los forestales suelen, en general, toda la gente, como que obviamos algunas cosas de nuestro trabajo porque es tan natural que ya nos parece que es lo que corresponde. Los forestales, por ejemplo, no, sí, es que yo tengo que cortar acá, lluvia, la motosierra y todo. ¿Pero usted tiene baño? No, pero eso no importa, yo te estoy hablando de mi trabajo. No. ¿Y dónde va el baño en los arbolitos? O sea, eso también forma parte de la carga ambiental de su trabajo. Por eso es tan importante que usted, ¿qué es lo que pasa con la hora extra? ¿Tengo opción de negarme a la hora extra? Esa es la pregunta. No, por lo tanto, me las pagan, pero son obligatorias. Yo no puedo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, viejito? Me voy a quedar más tiempo con mi hijo o con mis nietos y no voy a hacer este mes la hora extra. Ah, ya, sí, ya, disfruta tú. No tengo esa opción. Por lo tanto, eso es una carga adicional a mi trabajo. Porque estoy obligado a cumplir la hora. Oye, pero te las pagan, si es lo menos que pueden hacer. Si le estoy quitando horas a mi familia o al fútbol o a la otra familia, a lo que sea. Da lo mismo. Eso es importante que lo tengan claro. A la hora de llenar el formulario, no den por hecho algo. Sí, cargo una caja, pero eso es obvio. Si soy mecánico, tengo que andar con una caja. ¿Cuánto pesa la caja? No sé. No. Agarremos una pesa, pongamos la caja y tomémosle una foto. 35 kilos. ¿Cuántas veces la mueves? Bueno, obvio, si cada vez que voy, ¿cuántas veces al día son? 20 veces al día. ¿Te anda 20 veces al día moviendo 35 kilos solo? ¿Usted cree que eso no le hace daño? Que lo voy cambiando de mano. A lo mismo. Qué bueno que sea ambidiestro, pero la carga la tiene igual. Y eso es un esfuerzo musculoesquelético que está dentro de la calificación de trabajo pesado. No quiere decir que por cargar una caja de 34 kilos vaya a hacer trabajo pesado. Pero eso más el turno, eso más el polvo en suspensión, eso más la hora extra, podrían gatillar una calificación de trabajo pesado.
Eso es lo importante. No den por obvias algunas cosas. Los miembros de la comisión, si bien saben, manejan cómo funcionan las cosas y cómo funcionan la mayoría de los trabajos en Chile, pero no lo dejen a criterio de ellos, porque ellos no están para aplicar el criterio. Ellos leen el formulario y resuelven. Si tienen alguna duda porque dice algo que ya está patas para arriba, mandarán una carta y le preguntarán al que presentó el formulario, oiga, ¿qué quiso decir con que le pegan? No sé, por ejemplo. Lo más importante aquí es que la ley de trabajo pesado, si bien tiene algunas complicaciones, hay cosas que solucionar, hay cosas que complementar, eso no es pega ni mía ni de usted. Aquí hay una ley que está hecha exclusivamente en beneficio de los trabajadores y para reparar lo que significa el trabajo pesado. De hecho, la ley parte diciendo, ojalá que no haya trabajo pesado en Chile. Ojalá que no. Pero como no podemos inventar robots que hagan turnos en hospitales, igual hay que contratar técnicos paramédicos que hagan turnos de noche. Y en virtud de eso, hagamos una ley para reparar esa situación. Y esta ley lo que hace es intentar reparar esa situación. Pero a todas luces es un beneficio para usted. A los 61, a los 64, pero sobre todo a los 30, sobre todo a los 20. Imagínense hoy día, que tiene 55 años. Oye, si me hubiesen calificado a los 30, al 2%, ya estaría. Me pensiono y sigo trabajando, estoy bien. Tendrían 2 sueldos. Eso es lo único que yo les pido que piensen en el futuro. Y con mayor razón a la gente de mi edad. Bueno, yo tengo cerca de 40. A los 30, a los 25 entran a trabajar a una empresa, la calificación tiene que ser inmediata. Voy, me siento, lleno el formulario y me encuentro. Y punto. Y si tengo dirigentes sindicales, oye, veamos esto, pero veámoslo, no nada de prometer cosas ni formar comisiones, hagámoslo. Y eso es lo que yo hoy día lo están haciendo, los dirigentes hoy día lo están haciendo. Si no hay más preguntas, yo de verdad les agradezco. Me tienes que dar el discurso de cierre después. ¿Ya? ¿Va a reemplazar los lugares donde tiene un trabajo pesado? Gran pregunta. ¿Le cambian el contrato para reemplazar? No tiene trabajo pesado. Yo puedo opinar respecto al tema. Yo lo que le digo es que no tiene. Pasó 3 años y medio. ¿Y tú reemplazando 3 años y medio? En el lugar que tenía. Ese error suyo. Pero es que la información. Es que está bien, yo entiendo, digamos, que uno no puede llegar y montarse en el macho y queda imaginado que se fuiste. Pero no deja de ser error de uno el no decir, oiga, ya 3 meses está bien, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Cámbiame el contrato. Y si me va a volver, me vuelve a cambiar el contrato, yo se lo firmo, no lo voy a pedir nada. Pero la condición de trabajo es completamente distinta a la que yo tenía antes. Cámbiame el contrato. No le estoy pidiendo más sueldo ni nada. Yo voy a calificar esto como trabajo pesado porque me parece que antes no era, pero con este reemplazo sí. Oye, es que el empleador es satánico y me va a echar si le digo hola incluso. Voy al sindicato. No tengo sindicato. Lo formo. Siempre hay una respuesta. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero hay una salida. Ahora sí. Perdón. Más que una pregunta, sí, una posición. Hay mucha gente que en este tiempo no se quiere jubilar por el tema, un poco lo que había sacado el tema, por el tema de las bajas pensiones. Entonces, claro, sería una buena ley en la medida de que hubiera un buen sistema previsional. Si no hay un buen sistema previsional, es como tratar de mejorar algo, así, mejorar lo central. Sí, pero sigue siendo una mejora. Mira lo que voy a decir. Esto lo digo comprometido. Si fuera un mal sistema, solo si fuera un mal sistema, no estoy diciendo que lo sea, igual sería bueno. Igual hay plata que entró que no me iba a entrar nunca. Igual hay una posibilidad de irme antes, con las mismas lucas y en las mismas condiciones que cuando cumpla 65. Entonces, el sistema es malo a los 65 por trabajo, o sea, a los 65 normal, si es que fuera malo, a los 65 o a los 60. La diferencia son 5 años, que no tengo que seguir trabajando en las mismas condiciones que trabajaba antes. Solo eso. Perfecto.
pero yo voy a tener una pensión. Y los otros no. Yo sí, porque yo coticé por trabajo pesado. Esa es la diferencia. Es ganar o ganar igual. Eso limita un poco a la APP que nos están tratando de meter ahora. O sea, limitaría, o sea, contrarrestaría un poco, porque nos va a costar mucho tomar la decisión de colocar un porcentaje. Yo, ¿sabe dónde trabajo? En la Superintendencia de Pensiones, de AFP. Pregúnteme si tengo APP. No creo. Sí, y yo creo que va a ser difícil para cualquiera de nosotros colocar una parte de nuestro sueldo más, pues si ya lo veo. O sea, aquí hay una situación que no es voluntaria y que está normada por ley. No es la misma condición de los APB ni de ninguna de estas opciones que tiene el sistema. Para algunos son buenos, para algunos son malos. La calificación de trabajo pesado es un beneficio para la gente que se desgasta adicionalmente al resto de los que trabajan. Y es una forma de reparar. Y a mí me parece que a todas luces es ganar igual. Lo último, me está pasando largo tiempo de que apareció un 2%, un 1% en el mismo cargo. Eso yo lo llevé los papeles a la sesión que tenemos, nosotros me trajo mochila y ya dan la respuesta, pero aún no recibo respuesta. En una misma... En el mismo cargo están el 2 y después decía el 1. O sea, en una liquidación decía 2 y al otro mes decía 1 y al otro mes 2. Es una irregularidad. O es 1 o es 2. El cargo, absolutamente. No es decisión del empleador. O sea, yo he visto como gerentes de recursos humanos de Minera han perdido pega por creer que ellos pueden tomar decisiones respecto a la ley 19.404. Y la ley lo obliga a descontar el 2 o el 1%. Pero mire, nosotros tenemos una gama de chiquillas de la atención de público, chiquillas con cariño porque no son tan chiquillas, algunas sí, pero son todas amables. Y a ellas, entre otras cosas, les pagan para resolver esas consultas. Página web. Ni siquiera tiene que poner un timbre, un sobre, nada. De hecho, aquí en CONCE hay un funcionario de la Superintendencia de Pensiones, vaya a hacer la consulta a él. No, yo creo que los asesores está bien, uno puede tomar la decisión que quiera, pero vaya y pregúntele al que sabe. Porque el Estado lo contrató porque sabe, porque tiene a quien preguntarle. Lleve los papeles y, oye, ¿qué pasa con esto? Si el colega de acá no sabe, me va a mandar el caso a mí y yo se lo voy a contestar por escrito. Y usted viene con una resolución por escrito de la Superintendencia de Pensiones. Entonces usted no viene a preguntar. Usted dice, mire lo que resolvió la Superintendencia, vean luego cómo reparan esto. No es, oye, por favor. No, se acabó. Aquí hay una resolución de la Superintendencia. Tome. Señor empleador, resuélvalo. Voy a venir mañana a preguntar. Esa es la diferencia con preguntarle a los que saben y con preguntarle a los asesores, al que dijo, al que a lo mejor tenía un pariente que podía preguntar. Al colega de la oficina regional de CONCE le pagan por resolver esas cosas. Que en el fondo son ustedes, somos todos nosotros los que le pagan el sueldo a nosotros, a los funcionarios. Aprovechen eso. Claro, el asesor viene para acá. Sí, qué cómodo. Agarra el auto, la micro, lo que sea, y para el centro CONCE y... Una vez. Esa es la gracia fundamental. Sobre todo con la ley 19.404 está lleno de personajes que dicen una y mil cosas de esta ley. Lleno. Y yo le aseguro que la mitad no son ciertas. Y no estoy diciendo que les vengan a mentir. A ellos les contaron, supusieron, leyeron por ahí, qué sé yo, y entregan mala información. Pero aquí lo único perjudicado no somos ni nosotros los que contestan, ni los asesores, ni el empleador. Son ustedes los trabajadores. Si no hacen bien el trámite. ¿Sí? Consulta, ¿la ley puede ser con efecto retroactivo o solamente No lo tiene. No tiene efecto retroactivo. Desde ninguna perspectiva. Pero podría ser efecto retroactivo en el caso de que, supongamos que haya una resolución de un 2% y la empresa esté descontando el 1%. ¿Podría ser? Es que eso ya no es retroactivo, son deudas previsionales impagas. Son deudas previsionales. Claro, son cotizaciones obligatorias impagas. Pero podría ocurrir esa... Por supuesto, ocurre permanentemente. O sea,
Hasta hace poco, perdón que ponga el ejemplo de la gran minería tan seguido, pero son el 60-70% las calificaciones de trabajo pesado, entonces por ahí está la mayor cantidad de pega. Pero claro, un sujeto se lo dijo, no, yo creo que esto está mal hecho, la comisión está equivocada. Entonces no, yo, gerente de recursos humanos, no le voy a pagar a los viejos. Y voy a esperar a hacer una reunión, voy a llamar a este sujeto de apellido Manrique que trabaja ahí, va a ver qué me dice. Si es que quiero llamar. Y claro, cuando se decidió a pedir que fuera yo amablemente fui igual a la linda ciudad de Calama, y tuve que sentarme a conversar con él, a decirle, estas son cotizaciones obligatorias. No, pero es que como obligatorias, son obligatorias. A eso vine. ¿Vamos listos? ¿Qué había pasado? En esos 6 meses habían echado a 3 viejos por curado, con todas las normas de la minería, que son especiales respecto al alcohol y a las drogas. Lo echaron, eran despidos ilegales, porque no había cotización de trabajo pesado. Tuvieron que llamar al viejo, decirle que vuelva, pagarle todos los meses, esos 6 meses de sueldo completo, sin descontarle salud previsión, porque eso pasa a ser de cuenta del empleador, porque son cotizaciones impagas, la ley Busto. Siempre se me olvida el número, pero prefiero decirle la ley Busto. Las penas del infierno para el empleador que no pague las cotizaciones obligatorias. Y la cotización de trabajo pesado, una vez que la comisión determina que un puesto es pesado, la Comisión Ergonómica Nacional, determina que un puesto de trabajo es pesado, pasa a ser cotización obligatoria para todos los trabajadores que estén o que ingresen en ese puesto de trabajo. No solamente para los que estén, sino que el cabro que entró a ese puesto de trabajo que estaba calificado, suerte, entró y ya está calificado. Porque no es por persona, sino que es por puesto. ¿Y el cargo puede ser evaluado también? O sea, por decir así, yo una vez estuve revisando la evaluación de cargo de la minería y aparecía un cargo, por ejemplo, de operador primero dentro de la planta. El cargo de operador primero dentro de la planta está todo evaluado dentro de la misma ley. Por decir, o un jefe turno, por ejemplo, de la planta, ¿puede ser ese cargo o no? Por supuesto. Pero no importa que independiente del puesto que tenga dentro de la infraestructura de la planta. Independiente del puesto donde esté. Da lo mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, está calificado cartero de Correos de Chile. Y hay carteros que los trasladan y están acá y van a poblaciones complicadas en Santiago y después los mandan a Punta Arenas a resbalarse con el hielo. Da lo mismo. El cartero está calificado. Donde se mueva, da exactamente lo mismo. Por ejemplo, la gente de faena, que está operador de maquinaria pesada, vuelvo al ejemplo, Manrique y compañía limitada, entonces yo tengo 10 viejos que manejan retro. Entonces justo me conseguí un contrato al otro día que terminé de la faena en Chuqui, entonces ahora me voy a venir. Y todos los viejos se van para acá. Esos viejos siguen calificados porque siguen en el mismo puesto, con la misma empresa. Nos fuimos trabajo. Mismo puesto, mismo contrato, mismo empleado. Se acabó. Por eso es importante la calificación, por eso es importante que no seamos nosotros los que opinemos, no sea el dirigente sindical, no sea el trabajador, no sea el empleador el que diga, no, este puesto no está, hoy si tú soy jefe, ya andas pidiendo la calificación de trabajo. Los supervisores están todos calificados y al 2%. En la minería en general. ¿Para qué hablar de los rolados? Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un determinado trabajador tiene una actividad? Ya voy a decir, un trabajo mecánico está considerado pesado. Y ese trabajador empezó a trabajar antes que la fecha llegara a ser ofrecida a la empresa. ¿Se le va a considerar o del momento que llegó? Me explico de otra manera. Si la ley de trabajo pesado llevando llegó el 2023. ¿Ya? ¿Qué pasa la gente que tenía trabajo pesado? Que la misma especialidad de la pega. Exactamente, 2003 para adelante. Se llena el formulario, se presenta, la comisión califica y ahí empieza a cobrar el taxi. Para atrás, ¿cuál es la respuesta? O sea, lo que más determina es la fecha en que la Comisión Económica determina que ese puesto en esa empresa está determinado. Realmente,
corta es que he trabajado 20 años en la misma. Bien, ahora sí. Ah, ya. Es decir, que el puesto de trabajo es que está calificado, ¿cierto? Si el empleador esté o no alguien trabajando en el puesto de trabajo, si el empleador sacó en ese momento a todos los trabajadores que tenían ahí y los volvió con el mismo contrato, en las mismas condiciones, no le cotizó. Cotización impaga. Deuda previsional. ¿Qué pasa con la cotización del trabajador ahí? Viene de cargo del empleador. Viene de cargo del empleador. Todas las cotizaciones impagas son de cargo del empleador. La ley justo. Tienen una restricción de 5 años. No puedo ir a reclamar imposiciones impagas, cotizaciones impagas obligatorias por más de 5 años. Ahora sí. Los canales están abiertos, absolutamente, es parte de mi trabajo, no es ni una paleteada mía, ni porque me guste Conce, ni nada de eso. Por lo tanto, yo les pido que se acerquen a sus dirigentes, ellos tienen el contacto, claro, yo les pido que lo hagan a través de juntar varias consultas y pregúntenme, porque si no el correo se llena. Háganlo a través de ellos, está el contacto, les insisto. Lo primero que deben pensar es la buena voluntad y a lo mejor la empresa tiene la disposición de hacerlo y si no tiene la disposición de hacerlo, ustedes tienen la facultad legal de hacerlo solos. Por lo tanto, no hay excusa para que una vez más yo tenga que volver en un año y medio más a darle la misma charla y a decirle exactamente lo mismo. O sea, voy a ir igual. Pero, ¿para qué? Algo nuevo. O cuando sea candidato a diputado. Tienen que ir. Eso. Compañeros, gracias por el tiempo que tuvo con nosotros como Sidora. Estuve encerrado ahí creando unas cosas. Más tiempo por ustedes. Esta es la idea de empezar. Que la cita de los trabajadores, todo lo que la pregunta, la duda, y yo creo que lo vamos un poco claro en el tema, pero si no estamos claros, como dice Mauricio, está la puerta abierta para consultar. Así que Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros, le pido un aplauso. Ha sido complicado a compartir una mesa, ¿cierto?, para interactuar entre los sindicales y los trabajadores. Así que, por favor, gracias. Miguel, un momento, Miguel. Añadir a lo que tú estás diciendo de que Mauricio, aparte que él viene de Santiago, tuvo dado sus vacaciones para no estar acá con nosotros. Así que... Compartir una